Buenos días, hermanos. Vamos a estar en 1 Corintios capítulo 3 hoy. Los primeros 4 capítulos, Pablo estaba hablando de la división en la iglesia. Y la unidad es algo que lo vemos por todo el Nuevo Testamento en las cartas de Pablo. Es algo importante que el cuerpo de Cristo esté unido. La unidad es muy importante de hacer cualquier cosa para poner nuestros corazones en el lugar donde tienen que estar y poner las cosas correctas si hay cosas que estén mal en nuestras vidas para poder ser efectivos en el tiempo que tenemos aquí. Entonces, estos primeros 4 capítulos habla de las divisiones en la iglesia. Había un espíritu de elecciones. Habían unos que estaban diciendo que eran de Pablo, de Cefas o de Apolos. Y cuando vimos en el capítulo 2, la semana pasada, vimos que Pablo tenía un mensaje que era Cristo crucificado. Es quien es el Hijo de Dios que vino a esta tierra a rescatarnos. Jesucristo, quien Él es, y el crucificado, y lo que Él hizo. Él murió por tú y yo para que podamos tener vida. Simplemente ese era el mensaje que Él quería comunicar. Y cuando llegamos al capítulo 3, Él habla de la maturidad en la iglesia. Como acabamos la semana pasada, vimos 3 categorías de personas: los naturales, los espirituales y los carnales. Y esto lo saqué del comentario de Nelson. Si miramos al capítulo 2:14, habla del hombre natural. Algunas versiones dicen que es el hombre que no tiene el espíritu. Esa es la idea de un hombre natural. Los que no tienen a Cristo, que aún viven en la condición perdida en que nacieron. Entonces, simplemente el hombre natural, es el que no cree. Luego, en el versículo 15, 2:15, los espirituales es alguien que es nacido del Espíritu y en quien el Espíritu de Dios vive y está produciendo crecimiento. Esa es la clave, que están creciendo, y esa es la idea, maturidad, la maturidad espiritual. Un creyente está creciendo, debe crecer. Y ahora que venimos al capítulo 3, habla del hombre carnal. Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como carnales, sino como niños en Cristo. Miren esa frase, en Cristo. Entonces, estos son creyentes, pero son carnales. Los creyentes que se mantienen inmaduros porque no permiten que el Espíritu trabaje en sus vidas. Y creo que todos nosotros podemos entender ese concepto, porque podemos estar creciendo en el Señor o no. La clave aquí es maturidad, crecer en nuestra relación con el Señor. Leyendo un comentario del camino royal al cielo, como maduros podemos llevar el camino real. Queremos ir de primera clase. Es la idea de crecer, ser maduros y efectivos para el Señor, así como funcionamos aquí en el cuerpo de Cristo. Entonces vamos a leer los primeros 4 versículos del capítulo 3. Y dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales, y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? La palabra aquí en estos versículos es carnal. Es la palabra griega sarkikos, que viene de la palabra sarx, que quiere decir carne, traducida en el Nuevo Testamento. Cuando se toma literalmente, está hablando de la parte carnal de una persona o la parte carnal de un animal. Si se toma figurativamente, está hablando de la naturaleza carnal de la persona, que está bajo el control de nuestros apetitos como animales. Pablo usa esta palabra cuando él habla de la lucha con la carne en Romanos 7.
¿Recuerdas lo que decía de las cosas que quiero hacer, no hago, y lo que quiero hacer, eso es lo que no hago? Quiero hacer lo correcto, pero hago lo incorrecto. Sé que nosotros podemos entender eso. Él dice en Romanos 7:14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y ese carnal es otra vez arquigos, que quiere decir carne en griego. Cuando él habla de esto, está hablando de la inmadurez. Mira el versículo 2 que dice, os di a beber leche y no vianda o comida sólida, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía. Entonces, darles la leche es la imagen como de un bebé. Y recuerda que Jesús usó ese término, que debe ser nacido otra vez. Entonces, cuando nos hacemos cristianos, somos nuevos bebés en Cristo. Entonces, a un bebé se le da leche. Eso es ideal para un niño recién nacido, pero igual también el recién nacido de nuevo. Si vemos 1 Pedro 2:2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, como nuevos cristianos debemos desear la palabra para crecer y hacernos maduros. Pero como sabes, una vez que un bebé ya no toma leche, va a empezar a comer comida sólida. Pero ya cuando tiene como 16 años, 17 años y todavía están actuando como un bebé y tomando botella con leche, algo va mal. Vamos a ver en Hebreos capítulo 5. Está al lado derecho, Hebreos capítulo 5, donde el autor de Hebreos habla de la superioridad del nuevo pacto versus el antiguo pacto. Y él está hablando de la superioridad de Jesucristo como sacerdote, no como era Aarón en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver en Hebreos capítulo 5. Estamos leyendo de Hebreos 9. Dice, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tienes necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y la orden de Melquisedec, como dice en el versículo 10, era un tipo de sacerdocio diferente al de Jesús. Mira lo que dice en el versículo 12 del capítulo 5. Porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. En este punto de tu vida cristiana debes ser un maestro. Deberías enseñar a los otros, pero todavía estás en el lugar que necesitas que alguien te enseñe a ti. Y mira cómo dice ahí, los primeros rudimentos, o sea, lo básico de las palabras de Dios. Entonces lo que estamos hablando aquí es la palabra de Dios que te hace entender y te hace creer. Y has necesitado leche, pero deberías estar comiendo comida sólida. Pero hay unos que han regresado a la leche. Y vemos en el versículo 13, dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra. Y fíjate que dice en la palabra de justicia, porque es niño. La idea de ser inexperto, como dice ahí, es falta de experiencia, no saber cómo hacer algo. La Biblia es la única
manera real para conocer a Dios, lo que Él quiere de nosotros, lo que quiere que hagamos. Entonces con Pedro, Él dijo mucho lo mismo. Pedro dijo que como niños recién nacidos, la leche espiritual, para que por ella crezcáis para salvación. Según Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hay una intención de ser diligente, lo que vimos en 2 Timoteo 2:15. Otras versiones dicen que tienes que estudiar, y todos sabemos que estudiar toma mucho trabajo. Entonces hay que ser diligente para presentarse a Dios aprobado. No entre los hombres, sino frente a Dios. Alguien que pueda interpretar la palabra de verdad. ¿Quién de ustedes conoce a alguien que interpreta la palabra para su propio beneficio? Hay personas que miran algo en la Biblia y lo dividen y lo interpretan de la manera que ellos quieren para su beneficio. Lo que nosotros queremos ser es diligentes, tener la intención de estar en la palabra para poder crecer. Todavía en nuestro pasaje de Hebreos, en el versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y mal. Eso que vemos aquí del uso quiere decir, se puede traducir como práctica. ¿Recuerdas en Santiago que dijo que debíamos de ser hacedores de la palabra y no solamente oidores? Podemos venir a la iglesia y oír la palabra y oír que nos digan que hagamos esto y que no hagamos lo otro, pero solo lo escuchamos y no lo hacemos. Si no lo ponemos a práctica, entonces no vamos a crecer. Ese es el punto final. Y creo que hay dos cosas aquí que son claves. Número uno, estar en la palabra. Así es como conocemos quién es Dios y lo que quiere de nosotros. Y número dos, obedecer la palabra. Si quieres creer, lee la palabra, obedece la palabra y madurarás para que puedas ser efectivo en el cuerpo de Cristo. Y lo que estaba causando en Corinto era división. Regresemos a 1 Corintios capítulo 3, empezando el versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Celos, contiendas y disensiones. Encontré que era interesante lo que vemos en Gálatas 5. Estos tres están en la lista de las obras de la carne: las envidias, las contiendas y disensiones. Y hay una lista y estos tres están en esa lista. Y eso es lo que hace el hombre carnal, siempre creyente, pero está actuando como una persona no creyente. Y mira en el versículo 4, dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Entonces, Pablo fue el que estableció la iglesia en su segundo viaje misionario. Cuando vino a Corinto, pasó 1 año y medio ahí. Y estuvo compartiendo el evangelio con las personas, y muchas personas estaban salvando y estaban creciendo en su fe. Y vemos en Hechos 18, donde Pablo se va y regresa a lo que es ahora Turquía, en Éfeso. Y entonces ahí vemos de un hombre que se llama Apolos, que era un hombre que habla muy elocuente. Y vemos que en Hechos, que Apolos regresó a Corinto. Y él empezó a enseñar ahí. Entonces, por eso hubo la división. Porque unas personas estaban diciendo, me gusta cómo habla Pablo, pero otros decían, me gusta cómo habla Apolos. Y entonces empezaron a dividir, porque estaban poniendo sus ojos en el mensajero y no en el mensaje. Esa es la clave. Queremos enfocarnos en el mensaje, en la palabra de Dios. Recuérdate de la semana pasada, en el capítulo 2, que dijo Pablo que él hizo lo más que pudo para traerles a Jesucristo. Eso es lo principal, quién es Él y lo que hizo por nosotros.
Y eso es lo que estaba causando la división, que ellos estaban viendo al mensajero y no al mensaje. Y creo que la razón por qué llegaron a esto es porque ellos no estaban creciendo en su relación con el Señor. Entonces Pablo continúa en el versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros son labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, lo que él está diciendo acerca de él y de Apolos es que ellos eran instrumentos en las manos de Dios. Pablo plantó, él empezó la iglesia. Apolos llegó y él regó, pero Dios es el que dio el crecimiento. Nosotros podemos presentar el Evangelio, pero Dios es el único que puede traer la salvación, es el único que puede traer el crecimiento. Nosotros podemos tratar de hacer lo más posible por una persona y enseñarles, pero Dios es el que trae el crecimiento. Pablo y Apolos eran simplemente instrumentos en las manos del Señor. Y mira lo que dice en el versículo 8, el que planta y el que riega son una misma cosa. Son dos personas diferentes, pero están haciendo una misma cosa. Hay dos personas diferentes, dos diferentes ministerios, pero un propósito, y ese era presentar a Jesús a las personas. Entonces el versículo 8, el que planta y el que riega son uno. Y mira lo que dice, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su trabajo. Va a venir un día de juicio, y en ese día tendremos que dar cuentas. Vamos a ser evaluados, y donde se van a dar recompensas. Hay un trabajo que hay por hacer, y todos tenemos un papel en ese trabajo. Y dice en el versículo 9, porque somos nosotros colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Él primero estaba hablando de sí mismo como un granjero plantando, y ahora se va a referir a sí mismo como constructor. Y la gente de la iglesia son la construcción, el edificio. Y ese edificio es el templo donde vive el Espíritu de Dios. Versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza. Labranza queriendo decir un terreno de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabes que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces está cambiando su metáfora aquí. En vez de Pablo ser el granjero y las personas ser el terreno, ahora Pablo es el arquitecto y está poniendo la fundación. Y la única fundación que se puede poner, que es Jesucristo. Entonces las personas son el edificio, más específico son el templo del Espíritu Santo. Y esta metáfora de la iglesia siendo como un edificio es algo común en la Escritura. Vamos a ver en Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22. Y aquí Pablo está hablando a los gentiles y diciéndoles cómo se están haciendo una entidad con los judíos por fe a través de Jesucristo.
Y él usa esta ilustración de que la iglesia es un edificio. In Ephesians chapter 2, and we'll start from verse 19, it says, "Now therefore you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and members of the household of God." No longer foreigners or strangers, because they didn't grow up as the people of God. The Jews were the chosen people of God. They're the ones that had the law of God. The Gentiles were excluded, if you will. But now, through faith in Jesus, now they're part of that fold. Verse 20, Versículo 20. having been built on the Edificado sobre el foundation fundamento of the de los apostles apóstoles y and prophets, profetas, Jesus siendo la Christ principal himself being piedra del the chief ángulo, cornerstone, in whom the Jesucristo whole mismo, building en quien todo el edificio, notice, bien the whole coordinado, temple va creciendo in para the ser un Lord, templo santo en el you Señor, also are en being quien vosotros built también sois juntamente edificados para morada de Dios in the en Spirit. el So you can Espíritu. see the similarities Entonces there. puedes ver las similaridades ahí, Made up of Jews de and lo que él está hablando de Gentiles, las being iglesias que ahora son judíos y gentiles, que son esta estructura, pero más específico, el templo donde vive el Espíritu Santo. En esta ilustración dice que la fundación son los apóstoles y profetas. Creo que es la misma idea. Son los apóstoles y profetas que están presentando el Evangelio. Pero Jesús es la principal piedra de ángulo. Él es la fundación. Si no tuvieras esa fundación, el edificio se va a caer. Jesús es nuestra fundación. Solo por Él va a haber un edificio, más específicamente un templo, donde morará el Espíritu Santo. Vamos a ver 1 Pedro capítulo 2. Going to your right, going past the book of Hebrews, past the book of James, and we'll come to 1 Peter chapter 2. And this is right after that verse I read earlier. Esto viene después del versículo que leí 1 Peter 2:2, as newborn babes antes, desire the pure milk of the word, donde that you may dice grow thereby. So as a brand new que Christian, el bebé desire necesita leche. the word so that you can grow into maturity. Verse 3 of 1 Peter chapter 2, if indeed you have tasted that the Lord is gracious. Here we are in verse 4. Coming to En him, versículo 4 dice, acercándoos a Él, living, piedra viva, rejected desechada of ciertamente por men, los hombres, but mas chosen para by Dios God. escogida y preciosa. You Vosotros also, también, as como living piedras vivas, stones, are being sed edificados built up como as casa a espiritual spiritual house, a holy y priesthood, sacerdocio to santo offer up para ofrecer spiritual sacrificios espirituales sacrifices aceptables acceptable to a God Dios por through medio Jesus de Christ. Jesucristo, Therefore, it is por also lo cual contained in también the Scripture, contiene la Behold, Escritura. I lay He aquí in pongo en Zion Sión la a principal chief piedra del cornerstone, ángulo, elect, escogida, precious, preciosa, and he y el que who creyere en él believes no será shall not avergonzado. be ashamed. Can you see the similarities ¿Ves right la there? similaridad aquí? It's likening the believers Donde él está to diciendo a que building, and again, more specific, los creyentes son similares a un edificio, más específico, un templo donde vivirá el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y Jesús queda otra vez como la piedra angular, la fundación. Sin Él, ningún edificio puede estar parado. Y es un edificio santo y se refiere a los creyentes aquí como santo sacrificio. En el Antiguo Testamento se presentaban sacrificios de animales, pero ahora en el Nuevo Pacto, cada creyente es un sacerdote y puede venir a Jesús y damos sacrificios espirituales. Y en Hebreos dice que damos sacrificio de alabanza. Cuando estamos cantando alabanzas, el punto debe ser lo que está en nuestro corazón, más que solo la música, si está bonita, si va rápido o despacio. Es de alabar a Dios, de darle gracias a Él por lo que Él ha hecho para cada uno de nosotros. Entonces, si lo piensas, lo que es la iglesia, o sea, puedes estar en la calle y decir, oh, esa es la iglesia, o aquella iglesia. No es el edificio, es el edificio espiritual que es construido por estas piedras vivas. Y como dice, donde dos o más están juntos en su nombre, Él está ahí. Eso es lo bonito de estar aquí cuando venimos a alabar, porque Dios está aquí.
colectivamente en esta iglesia. But in this passage here, he's talking about us collectively as the church of God, this holy temple, and so forth. And so back to our passage here in De regreso a nuestro pasaje, 1 Corinthians en chapter 1 Corintios 3, we're God's fellow workers, verse 9. You are God's field, you are God's building. versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y mira lo que dice el versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Paul would speak of himself Pablo habla de sí mismo as como the least of the apostles. el menor de los apóstoles. Himself as less Él hablaba de sí mismo all the saints. como He would speak menor of himself as the que el más pequeño de todos los santos. but he would also Él say, se refiere a sí mismo como el principal pecador. I am what I am. Pero también dice, por la gracia de Dios, yo soy quien soy. Y por la gracia de Dios, puedo hacer lo que me he llamado para hacer. Y pienso de tú y yo, en nuestro pasado, todas las cosas horribles que hicimos, pero por la gracia de Dios podemos tener perdón. Y podemos ser usados por Dios, por su gracia. Entonces Él puso el fundamento, versículo 10, y otro edifica encima. Pero mira qué dice, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Ten cuidado cómo edificas. As you go to do Es una advertencia que te da ahí de cómo haces la obra que Dios te ha dado. Mira cómo in Matthew chapter sobre edificas. ¿Recuerdas en Mateo 5 the light of the world, and then he said que les dijo a sus discípulos que ellos eran la luz del mundo? Y les dijo, deja que el mundo mire tu luz. that we can let our light or the Y eso implica que nosotros debemos in such a way that the glory can come to us. dejar ver la luz que son nuestras obras. That little old lady across the street. You're a great, we're glad you're in our community, and if that's the reason that you're Pero la razón de hacerlo es el motivo. Si lo estás haciendo para que alguien te diga, oh, qué bien hiciste por esto, ya tienes tu recompensa. Pero si lo haces para servir a Dios y honorarlo a Él, that's where the reward ultimately. ahí Dios te va a dar una recompensa mucho mayor. Other foundation can be Versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesús está en el centro de todo. Si Jesús no estuviera en el centro, ¿para qué venimos aquí? ¿Para actividad social? No, se trata de Jesucristo, de quién es Él y lo que ha hecho por nosotros. ¿Debemos hacer cosas sociales? Claro que sí. ¿Tenemos que ayudar a la comunidad? Claro que sí. Pero Jesús tiene que ser la fundación. De otra manera, nomás venimos aquí a hacer nada. Verse 12. Now, if anyone Versículo 12. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. what sort it is. Again, there is coming Otra vez viene un día where we de juicio, donde todos vamos a tener que dar cuentas por nuestras vidas. context. El contexto inmediato de esto es Pablo y Apolos, como siervos del Señor, plantando la iglesia, haciendo crecer la iglesia. Direct application. La aplicación directa sería cómo los ministros sirven al Señor. Tengan cuidado en lo que hacen. These individual Miren cómo sobreedifican. direct La aplicación indirecta, application. aunque aún es precisa, es la forma en que cada creyente sirve al Señor. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida cristiana? ¿Cómo estamos dejando que Dios nos use? Our time, Nuestro tiempo, opportunities. las oportunidades que nos da. That's likened to building upon this foundation. Eso es similar a hacer crecer o edificar en esta fundación. The test of fire that's going to come, or these others Y tienen que ser things esos materiales que deben ser burned up. Because again, probados por fuego. is referring to that day where we will stand before God. Recuerda que el día Of how we've lived our de juicio vamos a estar parados frente a Dios on how we've allowed Him y nosotros como creyentes vamos a dar cuentas de cómo permitimos que Él nos usara. come, where again, Va a venir ese día donde vamos a estar frente a Él. so Entonces, fire will burn up the wood, hay, and the straw, but not the gold, el silver, fuego quemará la madera, heno y hojarasca, pero no quemará el oro, plata o piedras preciosas. Mira lo que dice al final del versículo 13, que dice, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Do you realize that it's not about quantity? Oh. It's not about how much. Y el trabajo sea aprobado para ver cuál sea o qué clase de obra es. Otras opciones utilizan la palabra calidad, pero no se trata de cuánto hacemos, de cantidad, sino del tipo de trabajo que hacemos. Es la calidad, What sorts qué
clase de obra hacemos. Y voy a sugerir, como dije hace un momento, que todo tiene que ver con las intenciones, la razón por qué lo hacemos, cuál es el motivo por el que hacemos lo que hacemos, porque eso es lo que Dios ve. Nosotros no vemos nuestros motivos, nuestras intenciones, eso es el corazón. Y creo que esa es la idea donde dice que no debemos juzgarnos entre nosotros, porque no tenemos de juzgar nuestros motivos porque no sabemos qué es, no podemos ver dentro de la persona. Solo Dios puede hacer eso. Y creo que, porque dice de los motivos, si vamos a el capítulo 4, versículo 5, dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifiesta de las intenciones de los corazones. Entonces, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y si te fijas ahí, que dice intenciones, otras traducciones dicen los motivos. Dios evalúa lo que hacemos. Y en ese día no va a ser cuánto hicimos, sino va a ser de por qué hicimos lo que hicimos. Mira el versículo 2 del capítulo 4. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Simplemente sé fiel con lo que Dios te ha dado. Si Dios ha puesto salvación para ti, la oportunidad de estar bien con Él, agarra esa oportunidad y pon tu vida correcta con Él. Y ahora que eres salvo, tienes la oportunidad de ser fiel con Él y crecer en tu relación con el Señor. Y Él te traerá más oportunidades. Tienes que ser fiel con esas oportunidades que te da. Eso es todo lo que debemos hacer. Somos sirvientes en la casa de Dios y Él solamente quiere que seamos fieles y que Dios nos ayude con nuestros motivos, ¿no? Porque a veces es difícil de ver las cosas por qué hacemos las cosas que hacemos. Pero no dejes que eso te pare de hacer lo que haces. Versículo 14. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces estamos viendo de las recompensas. Recompensas por las cosas que hacemos, que así como el oro y las piedras preciosas no se queman. Las cosas que hacemos, ¿qué clase de cosas que hacemos? Pero si se quema, mira lo que dice, va a sufrir pérdida. No suena como algo que fuera muy placentero. Dice que habrá pérdida, pero también dice que él mismo será salvo. No es un problema con la salvación, pero sí es un problema, porque otra vez dice que así como por fuego. Entonces deja que eso te motive. Pídele a Dios que tome tu vida. Reconcíliate con el Señor. Úsala para el Señor. Evalúa las cosas que no están bien en tu vida y ponlas bien. No es solamente de saber, sino de obedecer. Versículo 16. ¿No sabes que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El tú en el versículo 16 es la palabra sois, es plural. Se dice son. Pablo se refería al creyente singularmente en el capítulo 6, pero aquí corporativamente. Mira el versículo 17. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo va a destruir a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Tal vez estaba refiriendo a los falsos profetas, personas que les enseñaban cosas malas. Dios habla a las personas, a sus personas y a la iglesia. Versículo 18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. 19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Si agarras la idea, agárrate
de lo sabio de Dios. Let no one boast in man. Versículo 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, o sea Apolos, o sea Cefas, o sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. I'm of Paul, I'm of Apollos. Ellos estaban agarrando a las personas. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Pero Pablo les está diciendo, ellos están ahí para ti. Who's also Peter, Sea Pablo o Cefas or the life o Apolo o este mundo o la vida que Dios te ha dado o aún la muerte que Dios te ha dado. all things are yours. Todas las cosas son tuyas You are Christ, porque tú perteneces a Cristo y Cristo es Dios. so that we could be saved. Dios mandó a su Hijo a este mundo para que nosotros podamos ser salvos y Él nos provee todo lo que necesitamos. La clave aquí es crecer, ser maduros Thus being effective. And y ser efectivos. Y quiero decir esto, through this, I mean, it can be convicting and so forth. Please don't let it be condemning. If anything, let it be convicting. But I y estas cosas pueden hacerte sentir mal, pero to somebody last week, and I've heard this no es condena. Estaba hablando con alguien la semana pasada they go, you know what, there's something y oigo estas cosas de vez en cuando, que la gente viene a esta iglesia y hay algo especial aquí. La gente de esta iglesia se nota que te aman y que les importamos. Eso es fruta del Espíritu Santo. Entonces no escuches este mensaje como que eres carnal. Oye ese mensaje de saber que estás haciendo bien. Sigue haciendo, sigue creciendo, porque tenemos trabajo que hacer. Y tenemos que hacer trabajo hasta que Él nos lleve stand for a su casa. Vamos a orar y acabar en alabanza.